buenas noches de sábado. Bienvenidos a Más se perdió en Cuba, donde seguimos dispuestos a entretenerles, a interesarles, a hacerles partícipes de lo que nos parece a nosotros, que es importante. Miren, yo de series lo ignoro casi todo. No sigo ninguna, veo muy poco la tele, pero claro, las que duran muchos años se me va quedando el título. No sé si estamos ante la que se avecina o estamos en vaya semanita, pero en una de las dos o cerca de alguna de las dos nos vamos a encontrar, porque hay de todo, ¿eh? Hay de todo. ¿Cómo se le está complicando la cosa a Pedro Sánchez sin escapatoria? Pero eso ya entra más en terreno Hollywood, más que de series. Bueno, lo primero de todo, esta noche y todas, presentarles a nuestros invitados. Doña Ana Cuartero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Bueno, ¿todo bien? Todo bien y además encantada de estar con vosotros y de poder saludar a todos los que el otro día se acercaron a vernos, que estuvimos en un acto de una campaña que acabamos de iniciar, de Madrid Sur en Pie, y estuvimos en Aluche y la verdad es que fueron muchísimos los que se acercaron a decirme que nos ven, que nos siguen, y quiero saludarles especialmente a todos. Claro que esos sí. Saludos a Aluche siempre. Don Mario Garcés, intelectual, escritor, acaba de sacar un libro. ¿Ayer o anteayer? Jueves, sí. Yo presidente. Exacto. Eso no sé si es premonitorio, un libro escrito a tres manos. Bueno, el que ha sido alto cargo en la Administración del Estado, el que ha sido político relevante como portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y mantiene ese interés por la literatura, por la cultura, por el cine, pues es un ser extraordinario. ¿Dónde va a parar? En el Congreso. Bueno, exacto. Un ser libre en el Congreso es un ser muerto, sin duda. A punto de ser apuntillado, ¿no? Por lo tanto, así fue. Mate el que sea, pero maten a ese que no salga vivo. Y mátenlo rápido. Sí. Bueno, don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en los asuntos de lo inmobiliario y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, todo muy bien. ¿No? Si me lo permite, como ha citado como serie de referencia la que se avecina, yo voy a citar otra de la misma productora que igual también encaja. Aquí no hay quien viva. ¿Cómo te agradezco? ¿Cómo te agradezco? Bueno, lo que no esperabais muchos, porque sois un poco incrédulos, es que al final Puigdemont acabará siendo un problema serio para Sánchez. Y lo va a ser. Anuncian enmiendas a la totalidad de todo aquello que no sea bueno para Cataluña o que, como lo de Lela, pues sea insignificante y de buena pasta votarle que sí. A todo lo demás, los presupuestos, el techo de gasto, la ley Bolaños, la ley Begoña, a todo eso le van a presentar una enmienda a la totalidad los de Junts, que han descubierto que dentro de un año y medio hay elecciones en Cataluña y que si quieren saltar del barco de los que exprimían la vaca de Pedro Sánchez a los que apuntillan a Pedro Sánchez, si quieren estar en el desfile del Día de la Victoria cuando acabemos con este tío, pues lo tienen que hacer ahora y lo tienen que hacer con mucho ruido, con mucha visualidad. Y la vamos a ver, a pesar de que algunos en el gobierno todavía creen que a esto se les puede comprar con no sé cuántas migajas, pero no, ya no, eso era antes, ahora ya no. Vamos a verlo. Junts bloqueará todas las leyes de Sánchez. Pedro Sánchez sabe desde el primer día que nuestros votos no están al servicio de la estabilidad de España, sino que están al servicio de Cataluña y de los catalanes. Que si no se cumple con los catalanes no puede haber estabilidad. Con los catalanes no se vale todo. Por tanto, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada. Hace 2 semanas los de Carles Puigdemont ya avisaron al presidente y hablaron de la hora del cambio. Le siguió el anuncio sobre el fin del apoyo a Sánchez y desde entonces, silencio. Sánchez no ha comparecido para explicar cómo gobernará sin mayoría parlamentaria y eso ha sido la gota que ha colmado el vaso para los de Puigdemont. Sin el apoyo de sus 7 diputados, es decir, sin mayoría parlamentaria, la legislatura de Sánchez está condenada. Ha perdido su legitimidad para gobernar. Ya no existe ningún puente entre los socialistas y Junts. Rechazarán todas las leyes que están en tramitación. Son más de 50 leyes las que quedarán paralizadas, tanto las que se han presentado en el Congreso como las que están en tramitación, porque votarán en contra. Las 9 leyes que ya han pasado al Consejo de Ministros también tendrán su enmienda a la totalidad cuando lleguen al Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez no podrá aprobar los presupuestos generales del Estado español, no podrá aprobar el techo de gasto que deja seca a Cataluña y a los ayuntamientos catalanes, como tampoco podrá aprobar leyes como la ley Bolaños o ley Begoña.
Según la portavoz de Junts, han sido el Partido Socialista y Sumar quienes han provocado esta decisión, al no cumplir con los acuerdos sobre la ley de amnistía Puigdemont, el reconocimiento del catalán en Europa o el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Eso sí, evitan pronunciarse sobre una posible moción de censura. El Partido Socialista, de todos aquellos exámenes que ha suspendido, si nos ponemos a hablar del PP, el PP repite curso. Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad a ningún partido español, a ninguno. Desde el Gobierno restan importancia al veto de Junts y siguen con el mismo argumento de que mantienen su mano tendida. Claro, pero una cosa es hacerlo de forma incruenta, como diseñó el propio Puigdemont al principio, y otra cosa es hacerlo con fuego de fantasía, con imágenes animadas, con inteligencia artificial, con todo en la plaza, para que todo el mundo vea que el morlaco está en el suelo, que lleva una estocada casi de muerte y que falta solamente darle el descabello. Y como España les interesa lo justo para detraer, ¿saben? Pues entonces que ya lo descabellará el PP o quien venga a descabellarlo, que no es su problema. Bueno, eso es la posición tradicional. Mario Garcés. Bueno, en primer lugar, vamos a explicar la razón del movimiento. No es una razón, evidentemente, de carácter ideológico, sino que es una razón de mera y absoluta supervivencia. Junts es un partido agónico y agonizante. ¿Qué quiero decir con esto? Es un partido descabezado, con un rey ubú que vive en Waterloo, con unos cargos electos, sobre todo alcaldes y diputaciones, que ven que se están desangrando electoralmente y necesitaban hacer un movimiento abrupto con el objetivo de recuperar la iniciativa. Yo es que la impresión que tengo es que están en jaque mate hace tiempo Junts. El problema es si mueren de un lado u otro. O sea, el problema es cómo morir. Y lo van a hacer de una manera encima melodramática y mala. Como les gusta. Como les gusta, mal, porque además son muy malos. En todos los sentidos son muy malos. Es curioso, además, desde el punto de vista de la dignidad, que evidentemente es un partido indigno con representantes indignos, como al partido que han extorsionado y lo han llevado al límite, como es el Partido Socialista Obrero Español, ahora lo desplantan, lo desprecian, a sabiendas de que no va a haber ningún partido, esos que llaman del Estado español, que se va a comportar como se ha comportado con ellos. Espero que no haya ninguno, digo. Dicho lo cual, espero yo, porque ahora vamos a hablar de eso. Por lo tanto, sorprendente que hagan este movimiento, bloqueen por veto subjetivo al Partido Socialista Español, no por veto objetivo. No vamos a ver ley por ley a ver cuál interesa o no, lo cual demuestra en qué consiste la política para estos señores, en una actuación absolutamente empecinada y enloquecida de vetos subjetivos y de bloqueos subjetivos, lo cual es lamentable. O sea, estos señores están deslegitimados. No es la única casa. No, hay muchos que son... No, los bloqueos subjetivos funcionan de manera absolutamente natural en algún partido político, pero en algunos se puede encontrar una justificación. Yo, por ejemplo, no podría votar nada con Bildu. Y yo entiendo que haya un bloqueo subjetivo a Bildu, pero porque es un partido antisistema. Pero en este caso, a quien van a bloquear es el Partido Socialista Obrero Español, que es bisagra, que forma parte del bloque ideológico de la izquierda dentro de lo que es la posición predominante y que ha sido quien le ha facilitado la vía para intentar cubrir todas sus expectativas. Por lo tanto, el extorsionador mata al extorsionado. Y ahora viene la siguiente derivada. ¿Esto va a provocar una moción de censura? No. Lo que deja en una situación límite, eso sí, al gobierno español en la medida que lo deja en una situación de bloqueo. Ahora bien, y ahora me voy a los posibles partidos que puedan recibir de manera alegre o no a Junts. Junts es un producto tóxico. Junts es un partido tóxico, no regenerado. Junts es la inmundicia política. Junts es un partido antiespañol. No vaya a sacar a alguien ahora de ese golpes de pecho, y hablo del Partido Popular, y lo siento decirlo de manera abierta, porque ya he escuchado algún comentario diciendo, hombre, es que con Junts podemos conformar una mayoría. ¿Con quién? ¿Con un producto tóxico? ¿Con alguien que se levantó y apoyó un movimiento de rebelión y de sedición contra España? Cuidado con el juego, porque es verdad que el rey ubú, se está tambaleando. Si caía en torno a la izquierda y aplastaba a la izquierda, evidentemente el PSOE tenía un problema. Pero ojo, no se vaya a tambalear y empiece a intentar caer hacia la derecha y vaya a aplastar a algún partido político que todavía piensa que Junts es un partido que puede regenerarse. Doña Ana Cuartera. Bueno, estando de acuerdo completamente con lo que decís ambos, yo creo que hay que tener también en cuenta una tercera pata, que es la gobernabilidad de Cataluña.
porque hay que tener en cuenta que efectivamente ahora mismo se escenifica en el Congreso de los Diputados una ruptura total del apoyo del gobierno de Junts per Catalunya al gobierno de Sánchez. Sin embargo, no se traslada esa ruptura al gobierno que preside Salvador Illa en la Generalitat catalana. Yo creo que aquí hay un personaje que es Sílvia Orriols, que también tiene mucho que decir y que en caso de que una hipotética caída también del gobierno de la Generalitat de Cataluña llevase a una convocatoria de elecciones, efectivamente sí que supondría un gran descenso ya no solo de Esquerra Republicana de Cataluña, sino también de Junts. Con lo cual, una vez perdida la capacidad de negociación en el Congreso y una vez perdida o potencialmente en riesgo su capacidad de mover el voto en Cataluña, Junts per Catalunya se tendría que olvidar de que volviera Puigdemont a España, se tendría que olvidar de la foto en Waterloo que querían con el presidente Sánchez. Es decir, se le vendría abajo todo ese castillo de naipes que durante tanto tiempo han ido construyendo, pero que en el fondo tiene pues una base bastante poco sólida. ¿Qué es lo que pasa desde mi punto de vista? Que así como hay otros, y estoy segura de que entraremos en ello, estos son pactos políticos. Desde mi punto de vista es una para ti y una para mí. Es decir, hay que construir un relato y mientras se mantenga el gobierno de Cataluña, yo no me creo que el ataque al gobierno de España sea real. Hay que vestir el santo, hay que vestir la nueva convocatoria de elecciones y creo que todos los partidos políticos se están posicionando con respecto a ellos. ¿Por qué? Porque a Junts, para mantener una postura de fuerza en Cataluña, le interesa ser él el que haga caer a este gobierno y no que este gobierno caiga por lo que todos sabemos que va a caer, que va a ser por la falta de apoyo exterior, por no cumplir los compromisos asumidos internacionalmente. Conocemos los de la Unión Europea, pero estoy segura que Sánchez ha traicionado tanto como a la Unión Europea y a Trump, a cualquier otro de sus socios, como ha traicionado a todos los españoles. Por lo tanto, lo que estamos, desde mi punto de vista, y se vio claro en la comparecencia de Sánchez en el Senado, es ante un presidente de gobierno que da los últimos estertores y que todos los partidos, o bien que le apoyan o bien que gobiernan con él en alguna autonomía, están tomando posiciones relativas. Y ojo, el Partido Popular también, porque también está tomando increíbles decisiones, tanto en Extremadura como en Valencia, que desde mi punto de vista no son otra cosa que un posicionamiento intentando volver a comprometer a Vox en el tablero político. Julián Salcedo. Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que la escenificación, lo estamos viendo ahora mismo, ha sido buena, lo han escenificado bastante bien. Después han conseguido tener también su minuto de oro en todos los medios, pero fundamentalmente en todas las televisiones, nacionales, locales, autonómicas, que yo creo que era lo que buscaban. En tercer lugar, amenazar, o amenazan, llevan mucho tiempo amenazando, pero no dan. Es decir, vamos a ver si a la tercera o a la decimotercera va la vencida, ¿no? Y luego yo me hago una pregunta, una reflexión, y la suelto aquí en voz alta, ¿no? ¿Qué sentido tiene, para qué sirve un partido político que no respeta la Constitución, que tiene a su líder prófugo, huido de la justicia, que no aporta nada a la sociedad española? Y lo que es peor, ya ni tan siquiera a la catalana, que es a la que dice que sirven, ¿no? A la única que sirven, ¿no? A nosotros la estabilidad del Estado español no nos interesa para nada. Ni la catalana, y tampoco aportan nada, ¿no? Y claro, pues debemos reflexionar eso. ¿Para qué sirve un partido político de estas características? Para estar en el Congreso, para intentar con esos 7 votos negociar a ver qué consiguen, no para la sociedad catalana, no ya para la española, sino para ellos mismos, para su líder, ¿no? Es decir, vamos a conseguir la amnistía, vamos a conseguir no sé qué y tal. Entonces, yo creo que deberíamos cuestionarnos a nivel de la política española este tipo de partidos, como es claramente en este momento lo que representa Junts, si de verdad tiene sentido que estén representándonos o representen a alguien en el Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, doy la bienvenida a don José Luis Balbás, economista, consultor empresarial, hombre que casi siempre llega tarde y que le dedicó 25 años de su vida a la política socialista. Muy buenas noches. Pero siempre socialdemócrata. Bueno, dígame, ahora se cree lo de la ruptura de Junts, ¿no?
Lo de Junts, sí, con un referéndum, bueno, han votado millones, solo 4.000. Millones. Pero bueno, Bueno, pero sí, yo me lo creo. Después de y la creo que es maragatada irreversible. del referéndum ha venido lo de verdad, lo de ahora, lo de la señora esta que dice enmiendas a la totalidad cualquier cosa que presente. Que sí. No, sí, ya no hay... No tiene más atrás. Sánchez yo creo que va a caer, no sé cuándo, pero no le queda mucho en el asunto ya. Es irreversible porque la otra extrema derecha catalana, que es la alcaldesa de Vis... Alianza. Sí, Alianza, es la alcaldesa. Alianza Catalana pues se lo está comiendo. Entonces, claro, no da para tanto para 3 extremas derechas que hay en Cataluña, ¿sabes? Es que no, el negocio no da para tanto. Y es verdad que, claro, el partido de Pujol, que es Junts, es el partido probablemente más de extrema derecha de España. Vox no llega ni a la cintura de la extrema derecha, de lo que es eso, claro. Vox está vinculado a la derecha europea, que es una derecha patriótica, o sea, no es, y que tiene 200 escaños en el ayuntamiento, en el Parlamento Nacional sobre 720, o sea, que vamos, es el segundo partido doblando al tercero, que es el Partido Socialista, doblándole en toda la Unión Europea. Y entonces, pues este partido que no debería estar en el Parlamento Español, partidos que no, como dice muy bien Julián, que no tengan el 5%, en la mayor parte de los países no les dejan estar. Oye, que se junten con lo que quieran, pero el 5%. Es decir, que representen algo a un país, no países con el 1,1%. Bueno, el PNV casi no llega ni al 1 ya, ¿entiendes? Son cosas patéticas, ¿entiendes? Que esa, por cierto, es otra extrema derecha, ¿sí? Con el cuento que tú quieras, pero de extrema derecha es el PNV, o sea que de extrema derecha vasca, que insultaba a los castellanos, muchos amigos míos ya está familiares, que están ya muy por encima de ellos y los están barriendo. Ahora se llaman Bildu, pero Bildu no es un partido ya de lo que era, ni lo de ETA, ni nada, no, eso es lo que quieren ya tienen 800 ayuntamientos, quedarse con todo el poder y echar al PNV, porque son castellanos, son asturianos, son aragoneses, que hay un huevo de ellos ahí, ¿sabes? Y les están echando, ni cuento ya de Bildu ni Bilda, el poder, que es lo de siempre, y al PNV la gente está hasta los mismísimos del chupósteros que son y de lo manguis, y de lo manguis, y lo irreverente que son con todos los demás españoles para una mierda de 300.000 votos que tienen. Que eso es el 1 con 1. Y venga todo el día a aguantar a eso, que ya vale. Que no pagan nada España con el cupo ni la cupa. El cupo fuera ese cupo. Porque se vayan a reír de su papá, no de nosotros, ¿eh? O sea, 300.000 es Leganés y un poco más. Y Getafe, y ya está. Eso es lo que tiene el PNV. Pero es que ya vale, tío, ya vete ya de aquí. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, voy a hacer un pequeño alegato contra el bipartidismo. Y lo voy a hacer gracias a Puigdemont. Yo no me creí nunca que se fugara en el maletero de un coche si no fuera de una cosa consentida. Como demostró que luego vino, hizo una aparición y nadie se la impidió, anunciada, ahí en un mitin. ¿Se acuerdan, verdad? Ahora voy a decir la segunda, que probablemente no la sepan y que compromete por igual al PP y al PSOE. Porque estaba ahí doña Soraya, ¿se acuerdan de Soy Soraya, la del PP? Y luego vino Sánchez. Este hombre, el del manual de resistencia. Pero ¿saben ustedes que nadie le ha bloqueado el sueldo a Puigdemont como presidente de la Generalitat? ¿Saben ustedes que ahora se pagan 2 sueldos de presidente de la Generalitat? Uno que se embuchaca Illa y el otro que se va a Waterloo. Y eso lo han consentido por igual el Partido Popular y el PSOE. Ya lo pagarán, ya. Vamos con el fiscal. Me ofende gravemente. Estoy a punto de que me dé un yuyu cada vez que veo a este tío que anda de esa manera, que parece que le hayan metido una escoba por salvas y a la parte, sentado en el tribunal con la toga, las puñetas y todo lo demás, a la derecha de los jueces que tendrán que decidir si se va a la cárcel. Es atómico esto. Vamos a hacer a fondo esto del juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo vamos a hacer a fondo porque han pasado muchas cosas, a pesar de que solo ha habido 3 días de actividad. La semana que viene habrá también 3 días de actividad.
o sea que volverán a pasar muchas cosas. Bueno, pues en ese momento, en ese espectacular momento insólito en la historia de la justicia española, también hay muchas declaraciones que digerir porque algunas son muy costosas de digerir. Algunas de los que han pasado por ahí son fiscales, son de quitarse el sombrero, y yo lo voy a hacer porque he criticado muchas veces a la Fiscalía por átona, por falta de una dirección crítica para con el poder que lo representa ese tipo que llegaremos a ver con las togas y la puñeta sentado ahí al lado de los jueces. Pero han ido pasando por ahí gente pues que unos se han caracterizado porque no se acordaban de nada, otros se han caracterizado porque sí se acordaban de lo importante, ya lo habían dicho en instrucción, como por ejemplo es el caso de Almudena Lastra, que va a ser la primera de la que nos vamos a ocupar hoy. Bueno, esta señora pues fue hecha un basilisco a ver a su jefe para decirle, oye, pero esta nota, oye, pero esta información, ¿cómo ha salido la información de un contribuyente si esto es secreto? Y la respuesta que tuvo es, eso ahora no importa. Eso ahora no importa implica una aceptación de que estás por lo menos en el conocimiento, sino en la orden de que eso circulase. Así es como yo lo entiendo. Pero vamos a escuchar a Almudena Lastra para que sean ustedes los que tengan su propia composición de los hechos. Le afirmó, le dijo, has filtrado los correos. ¿En algún momento a lo largo de la conversación él lo negó, que hubiera filtrado? No, me dijo, eso ahora no importa. Es que, claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque, claro, a mí sí me importaba. Yeah. Por eso me quedé con el, eso ahora no importa, hay que sacar, Íñigo no quiere sacarlo y hay que sacarlo ya. Ahí fue el curso de la conversación, pero a mí es que eso se me quedó clavado en el alma. Pues por mi parte porque a mí sí me importaba que se hubieran filtrado los correos. Cuando viene una persona jerárquicamente por debajo tuyo y te viene con un planteamiento, oye, esto es una ilegalidad como una copa en piano, y tú le dices, eso ahora no importa. Es el relato lo que importa. Estás diciendo mucho, ¿eh? Estás diciendo mucho. Al final este juicio se va a resolver por indicios, no por pruebas. Pero también te condenan por indicios, y este es uno bastante claro, de su subordinada, que le va a advertir en el buen hacer de un funcionario, oye, cuidado que esto es terrible, esto ahora no importa, no nos fastidies la cosa, que ahora vamos a lo que vamos, ¿no? Garcés. Bueno, hablando de togas y de puñetas, si yo estuviera en su posición, yo habría renunciado a la toga. Yo me habría presentado ante un tribunal como hombre y con un traje, porque ahí no estás investido autoritas. Lo digo, no. Él ha manchado la toga de fiscal general del Estado, que la deje de manchar mientras haya un juicio. Lo digo desde el punto de vista de la iconografía, es como yo hubiera actuado. Yo que soy muy formalista en sede judicial, en este caso me presentaría como hombre puro y duro. No te dejarían. No me dejarían, pero es que debería ser hombre puro y duro y lo debería haber intentado. Yo por lo menos lo habría intentado. En segundo lugar, por ir al fondo, durante las semanas se ha intentado demostrar que esa información ya se había vertido y que se había filtrado días antes por parte de quien fuera. Por cierto, bueno, yo no sé si es verdad o no, han aparecido varios periodistas diciendo que esa información ya la tenían ellos, que no van a decir cuál es la fuente. Pero la tenían, pero no la publicaron. Sí, no la publicaron, pero lo tenían varios días antes. ¿eh? Pero son lameculos. Qué raro. Sí, bueno, pero lo dicen periodistas sector lameculo. Pero vamos, que no somos gilipollas. Vale, pero lo dicen en sede judicial. Aceptemos que lo que dicen es cierto, ¿eh? Yo voy a aceptar hasta que es cierto. Pero un momento, que no lo sé. Ellos dicen que es así. Yo voy a aceptar que es cierto. Es verdad que casualmente siempre son periodistas vinculados a un bloque, a un grupo de escuadristas. Es cierto. Pero voy a aceptar que sea cierto. El hecho de que esa información se hubiera podido filtrar por la fuente que fuera, no empece que el fiscal general del Estado tiene el deber de mantener la custodia y el sigilo de sus actuaciones. Por lo tanto, si la defensa de García Ortiz va en la dirección de intentar justificar que esa información ya constaba, va a caer. Cae, porque judicialmente, por eso quería hablar, desde el punto de vista procesal, eso no tiene ninguna relevancia. Y ya lo dijo el juez instructor, no me vengáis con esto, porque yo lo que quiero es determinar si hubo una filtración en origen de García Ortiz. A mí lo demás me da igual, porque la filtración es directa. Y evidentemente yo estoy contigo, Javier,
que hay que, oye, reconocer que no es fácil muchas veces cuando un subordinado en un momento determinado dice, mira, hasta aquí he llegado, no comprendo esta orden es manifiestamente ilícita y antinatural, y yo desde luego me cuesta aceptarla o me rebelo contra ella. En ese sentido yo creo que existen evidencias claras de que la filtración vino del fiscal general del Estado por orden del fiscal general del Estado. Dicho eso, ¿cuál va a ser la sentencia? No lo sé. Lo que sí sé es que el Partido Socialista Obrero Español ya está preparando toda la batería de respuesta. Se acaba siendo condenado, se acaba habiendo una sentencia condenatoria, lo que se le va a plantear es como una especie de víctima propiciatoria, una especie de mártir de la causa. Y un indulto. Y habrá indulto. Si se le absuelve, va a ser una gran victoria por parte del Partido Socialista Obrero Español. Yo lo que sí quiero recordar que estas imágenes son inéditas en la historia de España, en la historia de Europa, y que de haber tenido una mínima decencia institucional, aunque solo sea para su propia defensa, este señor tenía que haber presentado su dimisión en el primer minuto. José Luis Balbás. Bueno, lo que pasa es que no se puede pedir a un indecente que opere con decencia. O sea, es una cosa... desde luego la filtración, el origen es la Fiscalía General. Sin duda. Están todas las pruebas absolutamente, y que luego pues haya 4 tíos lameculos que cobran 4 perras por ahí, sin prueba ninguna, diciendo mentiras por la jeta, nada más, han ido allí. O sea, para despistar al personal. No. Lo fundamental es cuál es el origen de la información. Y el origen de la información es la Fiscalía, está clarísimo, ¿entiendes? Hasta el secretario general del partido, del PSOE, lo ha dicho específicamente que Acera, que ya la tenían que haber dimitido de todo, que era la secretaria y ahora es secretaria general del PSOE, ya, imagínate, era la secretaria de Óscar López cuando era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. O sea, más cerca es imposible que estar. Y se le ha olvidado todo, se le ha borrado todo el teléfono. Mira, vete a reírte de quien quieras, Además de la cara de tonta que ponía ahí en el Tribunal Supremo, no se puede ir así en el Tribunal Supremo, de ningún sitio. O sea, es una cosa increíble, que una cosa de esa categoría que era la secretaria del jefe de gabinete, ahora ministro, de Pedro Sánchez, y no se ha enterado de nada. Pero está seguro que no ha salido de la Fiscalía. Y llamando a todos, por ejemplo, al secretario general del PSOE de Madrid, que ese sí que es una persona decente, que es Lobato, presionándole permanentemente para que fuera. ¿Cómo le gusta a usted jorobarme a mí el guión? Porque ya llegaremos al Bueno, pero ahora es el fiscal. Ya me ha puesto el carro delante de los bueyes. Ahora tengo yo que ir contra mi voluntad yo a la estoy declaración con mi explicación de Pilar Sánchez Acera. Usted dice que tiene una amnesia descomunal. Es que es clave esa, y entonces, yo tampoco sabía cuál era el guión. No. Termino lo del fiscal. Bueno, pero es que esta es una además de que increíblemente mentirosa, porque eso es una mentira, lo que ha dicho, pero es importante que personas de ese nivel estén nada más que con mentiras y sin ninguna prueba, y que se me ha olvidado todo, y que se me ha borrado el teléfono. Mira, oye, vete de ahí ya. O sea, es que hasta el juez la tenía que decir por mentira pública, no sé si iba en calidad de testigo o de imputada, porque esta podía ir hasta de imputada. De testigo. De testigo. Pues testigo no puede mentir. Pues y ha mentido que se borró, no, lo borraste tú. Eso está más claro que el agua. Entonces, ¿qué está haciendo el fiscal? Pues tratando de evadir todas sus responsabilidades a terceros, con una ayuda enorme del gobierno de Moncloa, que es el que probablemente instruyera que se hiciera esa operación. Pero la operación es origen Fiscalía. Vamos siguiendo las peticiones de don José Luis Balbás, vamos con la declaración de Pilar Sánchez Acera, que es una señora que se acuerda perfectamente de que a ella no le llegó la información de Fiscalía. Ahora tiene una amnesia descomunal porque dice que se lo mandó un periodista, pero que no recuerda a quién, pero tampoco recuerda al medio. Es decir, que tiene esa olvidadiza secuencial. Vamos con ella. En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo del 2 de febrero que está siendo objeto de investigación. Muy bien. Y lo que recibo es una imagen de un documento distinto. ¿Cómo sabe usted que es distinto? Pues porque hemos visto en la prensa el correo, y en ese correo hay una persona que envía, un destinatario,
hay una disposición del texto del correo totalmente distinto, a mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. No puede recordar. No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp, los periodistas sí. Sí. ¿Qué periodista? Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. ¿Qué maquillaje tienes? Del resto me acuerdo de todo, pero es que no puedo recordar. Ana Cuartero. Bueno, yo, si me permites, quería un poco entrar también en el tema del fiscal general y la apariencia con la que se ha presentado al juicio, porque yo discrepo de lo que dices, Mario. Yo creo que sí es importante que él vaya vestido de fiscal y se presente. Lo que me hubiera gustado es que ocupara no el sitio que ha ocupado, sino el asiento de los acusados. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando no sería tan grave si él no fuera el fiscal general. O sea, es verdad que esto es algo inédito en la historia, es verdad que es algo que tampoco conocemos en ninguno de los países de nuestro entorno, ninguna de las democracias liberales supuestamente consolidadas desde hace tiempo, pero sí es importante el que todo el mundo tenga claro, el que en la imagen nos quede esa nítidamente reflejado que es el fiscal general al quien se procesa y es un fiscal que se ha negado a dimitir. Le quedaría quizá una última salida digna si una vez haya terminado la fase del juicio oral dimitiera independientemente antes de conocer cuál es el veredicto. Ese podría ser la única salvación que podría tener medianamente digna de decir no me he ido mientras he querido mantener eso. Ahora, aunque no sé el resultado, sea culpable o inocente, como tú bien dices, estoy de acuerdo con los dos caminos que van a seguir, pues es el momento de irse. Ahora bien, también es verdad que lo de ahora eso no importa con respecto a si había sido filtrada antes o no por otros medios que, estando mal, no tiene la misma importancia, como digo, que sea el fiscal, pues eso es lo que efectivamente hay que decirle ahora al fiscal general. No, si ahora que lo hubiera filtrado un medio de comunicación, no importa. Lo importante y lo que se juzga es si por parte del fiscal general, independientemente de que otras personas los fiscales lo hiciesen, hubo una filtración a determinados medios y si llegó a Pilar Sánchez Acera. Yo estaba allí en eso, o sea, hemos sido espectadores en primera fila. Es importante, por supuesto, las contradicciones de las declaraciones del testimonio de Pilar Sánchez Acera. Es muy importante ver que seguramente recordar que Lobato fue a un notario a depositar lo que se le había dado. Y es importante saber que Pilar Sánchez Acera estuvo durante mucho tiempo acudiendo a la Asamblea a negociar algo con Lobato. Entonces, yo creo que eso también hay que ponerlo en este contexto porque realmente, Pilar, yo estoy de acuerdo en que es algo más que un testigo en toda esta historia y es un personaje fundamental, nexo entre la Fiscalía, el Partido Socialista y el Partido Socialista de Madrid. Julián Salcedo. Muy bien. Bueno, yo lo que estamos viendo, no solo estas imágenes, sino las que vemos continuamente en todos los medios que se repiten, yo lo considero inaceptable. Y además voy a ir un paso más allá. Yo creo que debería ser tipificado, es muy fácil modificar el Código Penal, tipificado como un delito. Me refiero a la destrucción de dispositivos móviles. ¿Por qué? Me voy a explicar, hablo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Cuando a cualquiera de nosotros, y desde luego a ellos, a un funcionario, más aún es un alto cargo, una administración pública, un organismo público, la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados, les entrega un dispositivo móvil, se lo entrega, uno, en función de su cargo, dos, para la utilización, para las funciones propias del cargo, pero no es de su propiedad. Tiene la obligación de utilizarlo, y no tiene eso que en derecho se llamaría la plena disposición del objeto. No la tiene, hasta el punto de que la obligación es cuando hay que cambiarlo, porque cambia la tecnología o porque ha perdido parte de sus funciones, se jubila. Bueno, por seguridad, pues hay que entregarlo y recibir uno en su sustitución. Estamos hablando de teléfonos móviles, pero esto es válido también para ordenadores y cualquier otro dispositivo que sea susceptible de almacenamiento de datos. Entonces, claro, esto que estamos oyendo es casi pornográfico, ¿no? Hombre, ¿todos ellos se les estropeó el móvil?
pues se te puede romper la pantalla, claro, es muy frecuente. Pues no pasa nada, pero los datos se quedan ahí acumulados todavía, ¿verdad? Todos los han formateado, destruido, machacado, los han metido en agua o en lejía, yo qué sé, ¿no? Y tal. Pero oiga, pues el teléfono no es suyo, el dispositivo no es suyo, es del organismo que se lo facilitó y tiene usted la obligación de destruirlo. No tiene disposición sobre él y no vale con decir, bueno, yo pago su importe. No, usted tiene que destruirlo. Y voy más allá. A la vista de lo que está ocurriendo, espero que el próximo gobierno que entre y que sustituya al presente, si no lo hace lo que haga sea tipificarlo y la obligación de que los dispositivos móviles que reciben en función del cargo, cuando dejan de utilizarlos, no cumplen su función, etcétera, tengan la obligación de devolverlos sin borrarlos, sin hacer nada, y que sean custodiados por una autoridad judicial o lo que fuera, durante lo que podíamos entender un periodo de prescripción antes de que, o en, previsión de que pudieran contener una información presuntamente o delictiva o que fuera necesaria para, en un proceso judicial posterior, poder acreditar incluso, no solamente, digamos, la comisión de un delito, sino incluso que efectivamente te estén acusando de un delito y tengas capacidad de demostrar que eres inocente, que no fue así, ¿no? Es que, de verdad, es que es pornográfico lo que estamos viendo. Bueno, venga, yo sigo porque tengo muchos fiscales que han hecho una heroicidad, que ha sido ir ahí y decir lo que habían dicho en instrucción. Por ejemplo, Julián Salto, que es el fiscal encargado del delito, supuesto delito, porque no está juzgado, ni hay condena ni sentencia, de Alberto González Amador, delito fiscal. ¿A quién compete esto? A Salto. Salto estaba una noche en el campo del Atleti de Madrid viendo un partido, he dicho una noche, un partido de Champions, suelen jugar a partir de las 9, pongamos que le llamaron a las 9:30, pero desde luego no antes, porque ya estaba en su localidad viendo el partido y el partido estaba empezado. Le llaman y le dicen, piticlín, que dice el fiscal general que le mandes los papeles de este tío de la sociedad no sé qué. Dice, anda, dice, pues si yo estoy en el fútbol. Pues salte porque los vas a ir a buscar, se los vas a remitir, que no puede esperar, Día por la noche, viendo un partido, lo sacan del partido porque al fiscalote se le antoja montarle alguna escaramuza a Isabel Díaz Ayuso, ¿verdad? Vamos a escuchar a Julián Salto cómo lo explica. Creo que es 4 minutos después, a las 21:43, me vuelve a llamar la fiscal jefe provincial y me dice que no puede esperar o que no se puede diferir la dación de cuenta, que le pregunte qué ha pasado en relación con estas diligencias de investigación preprocesales y me dice creo que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Me dice eso y creo que la siguiente frase que me dice es que a qué nos hemos comprometido. No sé cuánto dura la conversación, no recuerdo si son 4 minutos así aproximadamente. Yo le vengo a contar un poco lo que ha sucedido el ITER y básicamente a decirle que no se le ha ofrecido ninguna conformidad al señor González Amador ni al señor Neira, sino lo único que se ha hecho es contestar a sus correos y a su solicitud. Como las dos me han hablado del asunto y aunque una me ha transmitido urgencia y la otra no me ha transmitido esa urgencia, pero bueno, yo para evitar que me vuelvan a llamar por la noche, dado que estoy en un evento que estoy intentando disfrutar, pues decido mandar los correos y la información a las dos para que lo tengan. Qué mentalidad de funcionario, para evitar que me vuelvan a fastidiar, que yo estoy ahora en mi casa viendo el partido con mis amigos y este pesado con no sé qué mierda que me está mareando, pues entonces le dije lo que quería saber, precisa hasta la hora, a las 10:15. ¡Oh! Y eso es insólito en la historia de la Fiscalía Española, que alguien haga llamadas a las 10:15 de la noche. ¡Uf! ¿Qué me dice usted? Claro, había mucho interés, ¿verdad? Había mucho interés y ahora hay un declarativo de los que han tenido que pasar por el Supremo esta semana al que se le ha dado muy poco realce. Es el secretario de Estado de Comunicación. Trabaja en la Moncloa. Es una persona clave para el manejo de las redes subsidiarias de Pedro Sánchez. Porque a eso es a lo que se dedica. Él lo confiesa en el Supremo. Escúchenle bien, porque hay algo que les va a chirrillar. Luego lo explico. Yo, básicamente, entre mis funciones, como antes me preguntaba,
lógicamente está la de coordinación de la política de comunicación. ¿Le enviaba usted mensajes, le daba usted mensajes a doña Pilar de comunicación política para...? ¿No? No. Y cuando ella dice, por ejemplo, dice Francesc, le dice a Lobato, que estés en guardia permanente porque esto va a ir a más. Sí. ¿Esto no se lo dijo usted a doña Pilar para que se lo Eso dijera? también lo puedo contextualizar. Esto está dicho, según aparece también en el informe de la UCO, porque yo no recuerdo esa afirmación, ni si literalmente fue así o no. Pues eso es lo que aparece en un mensaje enviado por Pilar Sánchez Acera. Esto se produce el día miércoles día 13. Bueno, es una pena que no tengamos toda la declaración. Él dice en su declaración que su trabajo es la unificación del discurso. ¿La qué? ¿Es que es Goebbels? La unificación del discurso. ¿Y eso cómo se hace? Porque claro, el tribunal le quiere tender una trampita y le pregunta, bueno, pero entonces usted, ¿con quién unificaba el discurso? Pues hombre, yo unificaba el discurso con los ministros del gobierno, porque los ministros tienen que decir todos lo mismo. Hombre, no necesariamente. Hay ministros inteligentes que piensan por sí solos y no necesitan de un argumentador, como parece el unificador del discurso, el Goebbels de turno. Dice, y también él solo se mete en estas. Dice, y también se lo mandaba a los secretarios generales del partido en todas las autonomías. Alto ahí, tarjeta roja, macho. Tú trabajas para el gobierno, trabajas en la Moncloa y si tienes que hacer servicios para el partido te vas a Ferraz y los haces en Ferraz. Si tienes que comunicar a los secretarios generales del PSOE lo que tienen que pensar respecto de Ayuso o del pareja de Ayuso o los delitos de no sé quién, eso lo haces, pero yo no lo quiero pagar eso, ¿eh? Eso que te lo pague con billete arrugado de ese que dan en sobres con ventanilla transparente, en chistorras o en lechugas, lo que tú valgas. No sé cuánto es lo que tú vales, pero desde luego a mí no me importa. Esta es la colonización de la que se habla. No solo las entidades son colonizables, las funciones de los cargos también implican una colonización. El secretario de Estado de Comunicación de la Moncloa no puede estar haciendo trabajos del PSOE. Nos hemos vuelto locos. Bueno, pues nada, es eso de que coge el Falcon para ir a la boda de un cuñado o a un mitin electoral del partido no sé dónde. No puede ser, hemos de volver a cierta cordura. Hablaba antes Balbás de Lobato. Tengo que decir que hay un Lobato dentro del juzgado y otro Lobato a las puertas del juzgado. A las puertas del juzgado es un poco más abierto. En el juzgado no le cabía un altramuz, ¿eh? ¿Y qué decía en el juzgado? Nada, yo no sé, pero claro, pero a mí me parece, yo claro, como soy funcionario, ya vi que aquello no podía yo. Le hizo la Acera le hizo la trampa del gato. Sí, hombre. Él decía, esto no, o yo no puedo ir a pecho descubierto defendiendo una filtración. Y ella le dijo, dame media hora. Cogió el material, lo pasó por la Turmis de un medio favorable. El medio favorable lo publicó y le mandó a Lobato, dice, ya tienes donde refugiarte, cobarde. Ahora ya tienes quien lo ha publicado. Solo tienes que llevarlo publicado y venderlo en la Asamblea de Madrid, ¿no? Bueno, pues eso da idea de la valentía y el carácter de este Juan Lobato, o Lobatillo, como quieran ustedes. Este pagó por haber sido un notario a certificar que él no, yo, Dios me libre, ¿no? Y al salir, quédense también con las palabras, porque hay cosas que le parecen a Lobato vergonzantes o vergonzosas, no recuerdo lo que dice, y hay otras que les parece que, hombre, que son cuestionables. Esa es la diferencia de tono entre lo que le pueden imputar al pareja de Ayuso, la defraudación fiscal, eso es vergonzoso, y filtrar datos de un contribuyente y violar el secreto de las comunicaciones de Hacienda con un contribuyente. Eso es, hombre, no está bien, ¿verdad? Es menos, mucho menos. Vamos con Lobato. Y a mí me parece una vergüenza que se defraude fiscalmente, me parece una vergüenza que se dicten bulos y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. Es que esto es una cosa que hay que perseguir, la revelación de datos de carácter personal. Y también digo, y el uso político de esos datos revelados también debía hacernos reflexionar a quienes hemos estado en política y hemos participado en esos debates, y por eso digo que me lo cuento a mí mismo el primero. Es que los hacen con la misma máquina, ¿eh? Es incorrecto que se difundan datos personales de un contribuyente, no dice ni que sea delito, es incorrecto, es incorrecto. Y lo otro es una vergüenza absoluta, ¿no? Sí, bueno, absolutamente, y sobre todo este tipo de discursos aquí no cabe otra cosa que posicionarse claramente.
Hay dos delitos distintos y cada uno en un orden. Uno es un delito fiscal y otro es un delito de revelación de secretos, pero que nada tiene que ver con el tema este de la protección de datos de carácter personal. No intentemos ir por ese camino. Esto es un delito de una filtración intencionada para hacer daño efectivamente político a una determinada persona, apalancándose pues efectivamente en un juicio que, como tantos otros que hay todos los días. No significa, por supuesto, que nadie esté diciendo que lo que haya hecho González Amador sea bueno. Lo que todos decimos es que tiene derecho al mismo respeto que cualquier otro español cuando se le está juzgando o cuando se está avanzando sobre el delito. ¿Qué es lo que le pasa a Lobato ahora? Bueno, pues que yo creo que Lobato lo que ve ahora es que hay posibilidades de volver a recuperar posiciones en el Partido Socialista y que lo que tampoco le interesa en absoluto es enemistarse con todos aquellos que en un momento determinado le han prestado al señor Sánchez apoyo. Con lo cual está intentando navegar en un sí es, no es, que tampoco le va a salir bien. Yo creo que tampoco le va a salir bien, porque lo más probable es que aquellos que lo hicieron caer no se lo perdonen y que nadie vaya a intentar volver a recuperarle. Así que más le valdría mantenerse en aquella primera posición, aunque no excesivamente valiente, de intransigencia con esta filtración, que intentar ahora quedar otra vez un poquito mejor con el resto de los socialistas. Si se fue al notario es culpable, ya está. Eso es lo que pensarían en un partido como el PSOE, ¿no? Ya está. No, es lo que ha ocurrido. Le han echado de secretario general con ese asunto. Es verdad que Óscar López quería serlo y no tenía los votos en Madrid ni de cachondeo, o sea, eso ya te lo digo yo. Ni los volverá a tener si se vuelven a votar, y si se presenta de candidato pues le van a dar una que no le van ni a encontrar en Madrid, porque no es que tenga gran asunto. Es verdad que Lobato lo intentará, pero es muy difícil. Yo las segundas vueltas en esto y en un partido como el PSOE, puede ocurrir cualquier cosa, porque claro, como esto es un partido absolutamente autócrata ahora mismo y no hay ninguna democracia, ni casi ningún demócrata, desde luego en el mando, si los hay en la militancia, por ahí en la militancia, ¿no? El tema es gravísimo porque es una filtración interesada de datos de un contribuyente, que tampoco es que sea muy listo ni si no estuviera por ahí ni de novio ni de nada sería bastante mejor, pero porque obstruye a Madrid. Bueno, cada uno opina lo que quiere opinar, o sea, yo opino eso, ¿entiendes? Pero directamente lo opino, que ahí estorba, ¿entiendes? Y si no estaba, mejor, esa es mi opinión. Cada uno que haga lo que quiera, pero los demás tenemos derecho a opinar también, ¿eh? O sea, no, jaja, no tenemos derecho a opinar cuando uno es una presidente de una comunidad o tal, pues tenemos derecho a privar, que oye, que la vida privada no me has cuenta. Entendido. No me has entendido. Cuenta también en la política. No me has entendido. Sí, te voy a aclarar que yo no te reconvenía con mi gesto eso. Me estoy refiriendo a Miguel Ángel que lo que Rodríguez. te estaba reconviniendo es que esperes un poco el desarrollo del guión. Vamos opinando sobre lo que aparece. Ya, pero bueno, pero ¿vale? es que no sé. Pues eso, como vamos opinando sobre lo que aparece, no quieras ir unos kilómetros más allá. Bueno, es que yo tengo una manera de argumentar que tampoco es la normal, a lo mejor, ¿entiendes? Yo tengo mucha experiencia política y entonces, pues bueno, yo opino de mi manera. O sea, si quieres que no opine, pues no opino, déjalo. Muy bien, pues vamos a seguir. Entonces vamos a seguir con González Amador. González Amador es un hombre de Ceuta que llegó aquí, se instaló con su padre y su hermano en un barrio obrero, luego empezó a vender material sanitario y ahora lleva un automóvil de esos de que los niños se paran cuando lo ven pasar por la calle, ¿no? Bueno, yo tengo cierta reticencia a llamarle novio de Ayuso, porque para mí los novios y las novias son muy respetables. Es algo que tiene que ver con lo juvenil, es cuando uno se casa, lleno de ilusión, de amor, de entusiasmo. Y claro, bueno, este hombre pues ya tiene una edad y tiene 3 hijos, con lo cual pues yo ya a este le llamo pareja y creo que soy un hombre serio y sensato llamándole pareja y no novio, pero bueno, eso da igual. Muchos españoles no le habíamos escuchado hablar nunca. No sabíamos cómo era su fluidez a la hora de argumentar, ¿verdad? Y lo hemos escuchado por primera vez en el Supremo. Vamos a escucharlo y luego si acaso lo comentamos. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España,
o me suicido, porque o sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. De todas formas, yo sí no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. Cuando uno compara, o me voy de España o me suicido, que no es hacerse del Madrid o del Atleti, o me voy de España o me suicido, demuestra tener menos aquí que el mecanismo un chupete. Nos vamos a publicidad. Señores, Balbás, ¿qué quieres decir ahora de Miguel Ángel Rodríguez o de quien no sé quién? Pues que también se podía dedicar a otra cosa distinta de meterse en estos asuntos de los cuales se ve que no sabe, ¿eh? Y de esto destruye la estrategia de imagen de la operación, ¿eh? Porque esta es una operación de un delito de filtración sobre un ciudadano que parece bastante tonto, según las declaraciones que ha hecho. Desde luego va a encontrar su defensa, pero bueno, tampoco es lo que hoy se está juzgando de él. Él se le juzgan en otro sitio sobre un tema fiscal, como hay tantos. Yo soy asesor fiscal desde hace 45 años y conozco perfectamente este tipo de asuntos. También es un asunto pequeño, de 300 o 400 mil euros. Es que hay muchos de estos de 20 millones, y de 10, y de 15. Y si no, díselo a equipo económico de Montoro, Velázquez 20. Allí se sabía bien la tarifa del asunto, ¿entiendes? Porque aquí es que no podemos ir de tontos en la vida, ¿sabes? Esto es una cosita, pero vete allí a lo que ha habido con todo el ministerio entero. Y eso es una filtración de datos, ¿eh? Y no un delito fiscal que se verá donde se vea, que tiene los pagos. Le van a sentar, ayer viernes salió que le iban a sentar ya a enorme velocidad para ver si es culpable o no, y al presidente no lo dejan en vacío, porque el presidente decía delincuente confeso. ¿Eh? Sí, ahora bueno, podrá decir condenado. No, pero sí, estos son siempre confesos, porque todos quieren pactar, y además a los asesores fiscales o a los auditores como yo y tal, nos pide el cliente que pactemos, porque no quieren líos con Hacienda. Pagan, en principio, el 30% nada más empezar, y luego, si recurres, te meten otros 70%, con lo cual es mejor pactar. Eso son normalmente las tarifas cuando uno es muy tranquilito con Hacienda. Y muchas veces Hacienda tiene razón y tiene los documentos. Entonces, si tienen los documentos, es mejor no discutir. Y además, pacta con mucho. Ha pactado causas que hemos visto de 16 millones, como una famosa cantante, que estaba casada con un futbolista del Barça, muy famoso y que ahora que tiene bastantes más líos. Ya no sé qué, ¿no? Exactamente, muy buena cantante. Hombre, y todos... Entonces, bueno, y eso es 16 millones. O sea, que bien, que esto es permanente, porque además la agencia tributaria, además de Montoro, la destrozó, pero sigue siendo eficiente. Al menos cobrando, aunque destruye mucho aparato económico de la actividad económica real, sobre todo en las pymes. Entonces, aquí el delito fiscal, dejémoslos en paz, que será el que sea, es de esa cuantía que he dicho, y el delito de filtración es fundamental, porque si el origen es la Fiscalía, como casi todas las pruebas que han dicho son, excepto de los que se le ha olvidado todo. Ana Cuartero. Mira, yo la verdad es que no había tenido oportunidad de escuchar a González Amador en directo y estaba con un poco de prevención, porque es verdad que podías ver a una persona pues arruinada, verdaderamente venida abajo. Eso es y así, que, eso es así. Sí, que le ha y que diga, no es lo que he visto. No es lo que he visto. He visto una persona que casi de forma chulesca le dice al juez que solo le quedan dos opciones: irse de España o suicidarse. A mí no me gusta, lo tengo que respetar, porque parece que está culpando a los demás de que se haya producido esto. Por supuesto, tiene mucho que recriminarle al fiscal general del Estado. Ahora bien, yo recuerdo cuando Meloni una vez la acusaron de querer echar a la calle a todos aquellos que decía que les iba a cortar las subvenciones a todos los inmigrantes ilegales. Decían, va a ser la culpable de que se mueran de hambre en la calle. Y ella dijo, hombre, vamos a ver, entre vivir de las subvenciones y morirse de hambre en la calle hay una opción intermedia, que es ponerse a trabajar. Bueno, pues yo a González Amador, la verdad es que le digo lo mismo. Yo, por supuesto, deseo un juicio justo para el fiscal general. Ahora, señor González Amador, entre irse de España y suicidarse hay una opción: esperar que salga también la resolución sobre su juicio pendiente, y si usted tiene una deuda con Hacienda,
páguela. Y además de quedar su nombre restituido, quedará restituida su deuda para los españoles. Y termino con una cosa. En un país en el que la semana pasada hemos sabido que el 11% de los trabajadores están en riesgo de pobreza, con 90 subidas consecutivas de impuestos por parte del presidente del Gobierno, decir que uno que no ha pagado una presunta multa que tiene que pagar por bastante dinero, que se supone que maneja bastante dinero, decirle que ahora lo que le pasa es que no sabe si irse de España a seguir disfrutando de todo el dinero que tiene o suicidarse, pues la verdad es que me parece un insulto a todo el mundo que realmente ahora mismo las está pasando canutas, sin casa, sin trabajo o con trabajo y no pudiendo llegar a fin de mes. Y que paga religiosamente, y paga religiosamente sus impuestos, efectivamente. Voy a empezar por el final y acabo en el principio. Desde el punto de vista de la declaración de este señor, me parece desafortunadísima, muy desafortunada. Pero creo que cometeríamos un error si lo colocáramos en el centro de lo que es la situación esta. Evidentemente desafortunado, desatinado, es una comparación odiosa, es una cosa que insulta a la inteligencia, ya me parece lamentable, pero creo que el problema es otro, el problema es el fiscal general del Estado. Voy a eso, pero ya digo que es lamentable y hay que decirlo que es lamentable. No voy a entrar en la valoración de su vida personal, sí que digo una cosa, y en eso estamos yo creo que todos de acuerdo, la persecución que sufre este señor es como consecuencia de ser la pareja o la relación que tenga con la presidenta de la comunidad. Como yo he dicho desde el primer minuto, que me pareció absolutamente también inoportuna y completamente equivocada tanto la reacción de Isabel Díaz Ayuso como de Miguel Ángel Rodríguez. Absolutamente inadecuada, mezclando también lo público con lo privado. Y no se puede mezclar, lo he dicho, ya sabes, lo he dicho Ana desde el primer minuto, esto es un error de libro, de comunicación, pero sobre todo es un error institucional, de confundir lo público con lo privado. Por lo tanto, yo eso lo tengo claro. Y además, como inspector de Hacienda que soy, a este señor, que evidentemente se le siga el curso de la instrucción del procedimiento judicial por la posible comisión de un delito fiscal, oye, que se depuren las responsabilidades correspondientes. Y es que a mí me parece muy bien, yo no tengo ningún problema. Otra cosa es hablar de la agencia tributaria, cómo se comporta o no, qué estímulos negativos tiene, y efectivamente que los tiene. Y hay algunos comportamientos que desde luego hay que rectificar. Segundo lugar, yo me iría al partido a partido. El fiscal Salto, yo me detendría un momento en la declaración del fiscal Salto, muy al estilo Simeone, partido a partido. Sí, sí. Algún madridista dirá, lo peor que tiene este fiscal es que es el Atlético de Madrid. Bueno, oye, algo malo tenía que tener. No pasa absolutamente, nadie es perfecto. Por eso cuando pasa por un caso da el salto. Por eso da el salto. Fijaos que más allá de la inoportunidad de la llamada en pleno partido, yo lo entiendo, es como buen funcionario, y yo lo soy también, dice, no me molestes en este momento, que es el único momento de tranquilidad que puedo estar con mi familia, puedo estar con mis amigos viendo un partido, y ahora me molestas por no sé qué emergencia y no sé qué apertura de comunicación tienes. Pero abro una reflexión respecto al mundo de los fiscales. Es verdad que la Fiscalía General del Estado es una institución jerárquica, pero ¿en qué medida puede el fiscal general del Estado recabar documentación de una causa que está siendo incoada y de la que está siendo sustanciada por un fiscal que le pertenece? Yo puedo entender que el fiscal general del Estado recaba información sobre determinados retrasos. Oye, ¿qué pasa? Esta sala va mal, tu oficina no funciona correctamente, me han dicho que aquí está paralizado, que tienes poco. Pero recabar un documento clave, que con apremiante, además en un momento inusual como es la noche, es evidente que excede de lo natural. Por lo tanto, más allá de que estés viendo un partido de fútbol o no, cabían dos opciones. Como fiscal, decir, oye, tranquilos, esta es una causa que llevo yo y no encuentro la razón para que un superior me esté pidiendo esta documentación. Yo no la encuentro. Absolutamente. Esto es como si el presidente de la agencia tributaria le pide a un inspector actuario de Cuenca, pásame la documentación de este señor ahora mismo a las 10 de la noche. ¿Y para qué? Juan Lobato, partido a partido. Juan Lobato es un subinspector de Hacienda. Y Juan Lobato, a ver, no es el más listo de la clase, pero tampoco es el más tonto. Algo lo conozco a Juanito, y Juanito, dentro de lo que cabe, no es mala persona. Pero Juan, en eso, sí que le tiró un poco su olfatillo de su inspector. Dijo, hombre, a ver dónde viene esta información, porque la ha ejercido. O sea, él le tira, fijaos, no tanto la vis política en este caso, sino la vis funcionarial. Decir, oye, ¿cuál es el origen de esta documentación? Y automáticamente, ahí sí que es verdad que se pertrecha. Ahora bien, cuando saca, y lo has dicho muy bien, Javier,
la coz política, se le nota la discriminación a la hora de valorar las actuaciones. El formateo. Ten cuidado que acabas de formatearte políticamente, o más que formatearte, de formatearte. Porque es verdad, y lo decías tú muy bien, José Luis, alguien que de una manera u otra ha salido del Partido Socialista, y más como Lobato, si lo que se quiere rehabilitar, no se va a rehabilitar con un micrófono delante del Tribunal Supremo. Al contrario, su imagen ha quedado muy manchada, y más teniendo en cuenta, desgraciadamente también lo digo en este caso, cómo funcionan tribalmente los partidos políticos. Hasta él se la tiene jurada. Desgraciadamente, también lo digo, en este caso lanzo un mensaje en favor de Juan, que le tengo aprecio, pero en este caso él sabe perfectamente que está mal. Por lo tanto, yo insistiría en que González Amador, al que yo no tengo el placer de conocer, yo he podido conocer alguna pareja previa a Isabel Díaz Ayuso, no lo conozco de nada. No tengo ni idea cómo es, no tengo ni idea. Desde luego, su declaración es desafortunada. Ojo, sabía que lo iban a ver millones de personas. Yo estas cosas, esto es un poco esperpéntico todo. Cuando sabes que te van a ver 1 millón de personas, no 1 millón, decenas de millones de personas, mides las palabras muchísimo. Es verdad que te puedes superar la tensión, ¿eh? Hay gente que no está preparada para este tipo de tensión o presión, pero las declaraciones, ya digo, son desafortunadas. Dicho lo cual, yo pondría el foco en el otro lado, que es lo que realmente nos importa. Y por cierto, entre un delito privado, como es un delito fiscal, y un delito del fiscal general del Estado, que se hacen comparaciones, no sé qué. Miren, yo humildemente, se puede no estar de acuerdo, y siendo además inspector de Hacienda, se puede estar de acuerdo. A mí me resulta más insolente moralmente que alguien en el ejercicio de la autoritas pública esté prevaricando o esté ejerciendo mal su función. ¿Era tu amigo Juanito Lobato? No. No, por eso, porque Juanito está rehabilitándose. Julián. Bueno, muy bien. Bueno, voy a intentar dar una visión que probablemente, desde luego, no la he visto en ningún sitio, y me gustaría poner aquí encima de la mesa. Primero, voy a aludir a González Amador. Yo empatizo con él, sin defender en lo que ha podido hacer, cuando está totalmente abrumado y dice... Pues tú verás, pero yo de compañero de MUS no le quiero. Permíteme, que no voy por ahí. ¿Qué hago yo? Pero sobre todo lo que quiero aludir es cuando dice, ya he sido condenado. Y ahí la visión que quiero dar. Vamos a ver, los que trabajamos en el ámbito fiscal sabemos que cuando te levantan un acta de inspección, da igual la cuantía, sin llegar a ser delito o siendo posible, tienes, si la aceptas en conformidad, unos beneficios, se te rebaja la sanción en un 50% por lo menos, etcétera, y sabes que si la recurres, no estás conforme con ella, pues te van a aplicar íntegramente recargo, sanción, intereses de demora, vas a tener que avalar la deuda, vas a tener que estar 2 años o más esperando la resolución y dices, oye, ¿de cuánto estamos hablando? Firmo en conformidad. Si firmas en conformidad un acta de inspección de Hacienda, no significa exactamente que estés reconociendo el delito, o un delito, estás reconociendo el origen de la deuda. Y por tanto, eso te lleva a que, como es un conflicto entre 2 partes privado que no es judicializado, si las 2 partes actúan en conformidad, firman, resuelven, pagas y aquí se acabó todo. Ya no hay calificación de qué es lo que has hecho, se queda ahí en el acta. Pero si la recurres y no estás conforme una de las partes, en este caso Agencia Tributaria, Hacienda, no se puede presumir que ha existido un delito. El que reconoce en el acta de conformidad, reconoce lo que ha hecho y reconoce el origen de la deuda. Pero pasa a un juzgado, a los juzgados de lo penal económico, y debe ser un juez el que, en función del procedimiento que ha instado la Agencia Tributaria, analiza las consecuencias, incluido, claro que sí, el acta de conformidad, y en el proceso que se sustancie con los elementos de prueba, el juez será el que sentenciará si hay delito. Pero efectivamente, tienes razón, yo ya he sido condenado. Bueno, vamos a los desengrasantes del día, que estamos muy técnicos en los procedimientos con la Agencia Tributaria. Primer desengrasante del día. ¿Qué González Amador eres hoy? Bueno, a ver, este es un González Amador con entradas, este es otro con poco pelo. Cuando el primero se dio a la luz estas imágenes, en mi equipo, que es fundamentalmente femenino, compuesto por periodistas, me dijeron, se está poniendo pelo, ¿ves? Se está poniendo pelo. Claro, luego lo de la
Melena Plampedraz, de la última aparición en público, pues no ha venido más que a sorprendernos. Esto es una sorpresa. El primero parece el protagonista del Expreso Medianoche. Tener un pareja así y quedar con él un sábado por la noche, dice, ¿cómo va a venir hoy? Mira, ¿Cuál viene de rubio? Yo creo que es el del Expreso Medianoche que sale de la cárcel de Estambul y se va a una clínica implante a Estambul. No, pero que hay alguna foto que no disponemos de ella en la que alguien le pilla poniéndose una peluca canosa en un ascensor. ¿Os acordáis de eso, no? Bueno, o sea que es el hombre de las 1000 caras. Ahí lo dejo. Y luego hay otra cosa que os va a hacer reír seguro. El gobierno está en hacernos anuncios para ponerlos en algunas teles amigas en las que alerta a los españoles sobre lo que es real y lo que es falso. Por lo de los bulos, pero también por los productos, las falsificaciones, todo esto. De repente pillan a la hija de Yolanda Díaz con un bolso de 500 pavos, enseñando el ombligo y con un sujetador de no sé qué marca y tal. Y entonces, claro, y a la vicepresidenta la pillan por todos los lados. Primero, porque lleva productos falsos. Segundo, porque lleva productos de marca de pija enloquecida. La niña. Y eso tiene que aprovechar en poco tiempo en la televisión amiga para tratar de desmentirlo. Y así es como le salió. Como saben ustedes, yo veraneo en Bayona, vamos con mucha frecuencia a Portugal y en este caso mis parientes, las primas de mi hija le han regalado un bolso que cuesta en la feria de Vilanova da Cerveira, se lo voy a decir yo, 25 euros. Se lo han regalado sus primitas. Porque era una copia. Porque se lo han regalado a Carmela. Que costaba 500 euros. Claro, entonces fíjese, pero lo que me molesta no es lo que digan de mí. Pero ella no sabía nada, la niña tampoco sabía nada, la niña además ella está muy apenada porque la niña dice que no quiere salir con ella a ninguna parte porque le hacen fotos y descubren lo del bolso de marca que era falso, bueno, todo este drama. Lo cual nos lleva al momento de la semana en el que nuestros invitados deciden quién es el personaje más nefasto. A ver, don José Luis Balbás, ¿a quién has elegido esta semana? Al fiscal general del Estado, no sé si en funciones, porque esto es un fiscal absolutamente impresentable, aparte de los regalos de estrategia de comunicación le hagan Miguel Ángel Rodríguez, el González Amador que es una cosa patética, esos destruyen y el PSOE utiliza con acierto pues echar pimienta en una cosa que es absolutamente irrelevante, el González Amador, el otro que diga, en un tema que es totalmente distinto porque es un tema de político, judicial, de absolutamente delictivo, que es lo que ha ocurrido con el fiscal. Entonces, si jugamos a perder el tiempo, pues estos son dos buenos elementos para que pierdan el tiempo los demás y fastidien, en otro caso, a la Comunidad de Madrid, a la presidenta, que es quien iban. Estos son dos irrelevantes que había por allí. O sea, vamos, dos payasos de circo baratos, ¿entiendes? O sea, simplemente están fastidiando una cosa que a los españoles nos interesa, porque que tengamos un fiscal totalmente inservible ya, porque es inservible, esto no tiene ninguna credibilidad, pues es fuera de juego. Julián. Pues a lo mejor he elegido mal y a lo mejor el calificativo de nefasto no es el más apropiado, pero yo he dicho que González Amador, ¿no? Aunque solo sea por el daño que ha hecho a su pareja. Ana. Pues yo, a riesgo de parecer insensible, también he elegido a González Amador, y no por el daño que haya hecho a su pareja, sino porque tenía una oportunidad de oro de quedar como un señor, testificar lo que tuviera que testificar y no intentar hacer un melodrama personal de estas declaraciones. Mario Garcés. Pues yo, como no me habéis puesto a Pedro Sánchez, también me lo habéis puesto difícil, porque siempre el nefasto es Pedro Sánchez. Pues esta vez el fiscal general del Estado. Primero porque no se ha implantado pelo, lleva el pelo rizado ya en origen, ¿no? En segundo lugar porque es un ejercicio, vamos, por lo que estamos viendo, es algo que no se había visto nunca en la historia de este país, es bochornoso, es lamentable que el fiscal general del Estado, insisto, el fiscal general del Estado, que realmente es el fiscal general del gobierno, esté en un banquillo padeciendo lo que tiene que padecer, desde luego las penurias de un comportamiento absolutamente ilícito. Bueno, entonces hay empate, 2 y 2, y el voto de calidad va a decidir. Y yo esta semana me voy con el fiscal general del Estado, porque
porque va a venir pronto la sentencia y este tío va a pasar a la parte oscura de la luna y no nos vamos a olvidar de él, espero, más bien pronto que tarde. Vamos a abrir un tema. La Audiencia Nacional está investigando ya al PSOE. La persona jurídica PSOE va a ser muy probablemente imputada en la Audiencia Nacional por aquello del posible blanqueo en la figura de su secretario de organización entonces, que era José Luis Ábalos. El tema de los pagos en dinero contante y sonante, metálico, los sobres, las lechugas, los tomates, los pimientos, todo ese rollo. Y además alguien le ha metido en el zurrón a este juez, que es Ismael Moreno, la cosa de la señora Carmen Pano y sus entregas de dinero en bolsas con 90.000 euros en efectivo entregados en la planta segunda del edificio sede del PSOE de Ferraz. Esto cambia muchas cosas. De momento han pasado 2 días desde que en la Audiencia Nacional a gran velocidad este juez abrió el sumario, decidió incorporarlo a su trabajo diario y no pasará mucho el tiempo hasta que impute al Partido Socialista y si no ya lo verán. Lo llamativo es que desde entonces toda esta cla de gente, palmeros, que salen diciendo lo mismo que dice el presidente, es un delincuente confeso, sí, es un delincuente confeso, no tenemos nada de qué preocuparnos, no tenemos nada de qué preocuparnos. Fíjate si somos transparentes que hasta los sobres en los que metemos la pasta tienen una ventanilla transparente, uy, qué gracia, vamos a repetirlo todo lo mismo. Llevan 2 días mudos, el silencio de los corderos, no dicen ni mu, se han quedado. Y el momento en el que el Partido Socialista Obrero Español sea hipotéticamente imputado, me parece que es un buen momento para que Sánchez convoque elecciones tal como están las cosas. Garcés. Es que es el momento, pero es el momento además porque va a quemar ya el Partido Socialista Obrero Español y porque sus socios van a romper. Hasta Rufián va a romper. Porque ese es el límite, es decir, en el momento en que tu socio prioritario, tu socio ya se ha financiado ilegalmente, tienes que ir ya directamente a unas elecciones y tienes que romper, porque no te queda ya ningún vínculo. Y así no, te estás asociando directamente con la delincuencia organizada. Ellos lo han advertido. Alguien dirá, bueno, esto han advertido todo, pero les interesa seguir, cuidado. Se está acercando la línea, lo que llaman los cursis el deadline electoral, y en un momento determinado todo el mundo se va a posicionar. Quienes se tienen que posicionar también son los minifundistas regionalistas, que dicen, ¿no?, los indigenistas. El indigenista catalán Rufián se tiene en un momento que posicionar porque dice, oye, cuidado, porque cuanto más se queme mi socio principal, más me quemo yo. Esto es como si te aproximas al sol, te vas quemando, ¿no? Sal rápido, porque si no nos incendiamos todos. Y esto, si hay financiación ilegal, no irregular, si hay financiación ilegal, evidentemente provocará una ruptura, ¿no? Por supuesto, que nadie espere que el Tribunal de Cuentas mueva una mano. Yo sigo esperando que el Tribunal de Cuentas haga algo. Ese que pactaron el PSOE y el PP. Es que no ha movido una pieza después de haber hecho un informe donde decía que la financiación era legal. Y cuando se han descubierto que hay pagos adicionales que no habían sido descubiertos en el informe de fiscalización. Oiga, ¿para qué sirve, señora Chicano? Además de haber sido presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas del Partido Socialista, a ver si es un poco presidenta de la Federación de Auditores Eficaces del Tribunal de Cuentas, porque empieza a ser un poco lamentable esto. Y, desde luego, lo lógico es que la pieza iba de suyo. Si se descubren pagos, yo no me quiero adelantar, no quiero hacer un Balbás de los buenos, porque me imagino que luego entra la pieza de Óscar Puente, ¿no? ¿O no estaba prevista? No. De Torres, vamos a ir a Torres. Pero hemos visto estos días a Óscar Puente lucir en un viaje en Iberia Express, decía en Iberia Express, lucir un billete, un sobre con billete. Dice, a ver, para los que no os enteráis, esto es de mi directora de gabinete, que nos vamos de viaje aquí con 300 euros en 6 billetes de 50. Bueno, Remy Martín para toda la clase turista. A ver, energúmeno, que eres un energúmeno, eres tonto, o sea, este es tonto volador en Iberia Express. Vamos a ver, una cosa es que tu jefa de gabinete, en un desplazamiento oficial contra la caja fija del ministerio, conozco muy bien ese ministerio, te libren unos fondos previos para después justificarlos, que por cierto, no sé qué pagos en efectivos vais a hacer, porque lo normal es pagar con tarjeta todo, desde el taxi, que no hay taxi porque te va a buscar en un coche oficial, la comida, que te la vas a pagar con cargo a una tarjeta del propio ministerio. Servicios
Bueno, ya los servicios, el IVA excluido. Pero vamos a ver, que ahora el TPV lo tienen en todas partes. Te dan el TPV enseguida. No deja de ser curioso que lleven un anticipo en metálico. Yo nunca me llevé un anticipo en metálico durante 6 años que fui subsecretario del Ministerio de Fomento. Es que es completamente absurdo, ¿no? Pero que intente equiparar un anticipo del Ministerio a lo que son los sobres con billetes de 500 del Partido Socialista Español, hay que ser muy orangután, pero muy orangután. José Luis. Bueno, el tema de la financiación ilegal de partidos políticos siempre es un problema muy recurrente, que termina siempre con pruebas, porque el dinero viene del exterior y viene de la administración pública y viene de los contratos. PP, PSOE, los especialistas, Jordi Pujol, PNV, todos los que han estado en el gobierno siempre han tenido estos asuntos, ¿no? Y claro, además tiene un componente de blanqueo de capitales, porque como a partir de 1.000 euros ya todo tiene que estar digitalizado, y mucho más en empresas y mucho más en un partido, que los fondos son públicos en el 80%. Pues haber pedido susto, que decía Claro, él. claro. Entonces, aquí además hay dos temas más gordos que otras veces, que hay 2 secretarios de organizaciones del PSOE. 2. Uno de ellos, ministro, el que menos tiempo ha estado y el que menos pasta ha manejado, porque a este le echan con ganas templadas en julio del 21, donde coge Santos Cerdán el poder durante 4 años, no 4 días, 4 años, hasta mayo, junio del 25. 4 años enteros. Bien entendido que el periodo de Ábalos, año y medio, no había un duro, porque estaba España cerrada con un déficit público del 12%. Bueno, las mascarillas del dejaban 12%. algo, Las mascarillas sí dieron dinero, pero realmente son 3.600 millones, de las cuales, según tenemos contabilizado, el 50% ni se dieron. O sea, 1.800 millones fueron fuga iluminativa. Solamente ni hubo mascarillas nunca. Del otro 50%, más del 80% eran fuga numeraria, porque lo que valía en Alemania 40 céntimos, como mucho 30, en España valía 1,60. Una cosa alucinante. Y fueron expulsados e imputados 3 diputados alemanes por meterse en asuntos de estos cuando valían a 25 céntimos las mascarillas. Fíjate, si le hubiéramos pillado a esos 3 aquí a vendernos a 25 céntimos, lo que se vendía a 1,20. Ahí también hay financiación irregular de varios personajes, partidos y ministros, porque ya hemos visto ahí Canarias, Baleares... Illa, hombre, Illa era el ministro, el ministro, y además del pueblo de Alau suyo había un pequeño contrato de unos 200 o 300 millones. Una empresa de yesos. Una empresa de yesos que es de la que me parece que más de la mitad ni apareció, ni el yeso ni la mascarilla. Solo apareció el pago, eso sí, eso siempre ha aparecido. Eso está sin juzgar, se ha tratado de archivar por varios jueces amiguetes, pero eso es nulo porque el dinero es público y la obra es nula, la adjudicación es nula. Cuando hay un sobreprecio de esas características, es nulo. A una de yesos no se la puede adjudicar nada, ni a la que adjudicaron estos a Canarias ni a Baleares, nada de nada. Tampoco el 30 al 40% ni ha aparecido ni en Canarias ni en Baleares, no ha aparecido ni la mercancía. Y ahí era solamente un 300% de sobreprecio como mínimo, como mínimo. Entonces la financiación irregular de partidos también parte de ahí, son muchos millones, estos muchos millones de aquí. Y se ha tratado de tapar por todo Dios. Pero no vale, porque el dinero cuando aparece no prescriben. Este tipo de cosas no prescriben, porque es nulo todo el procedimiento administrativo que se está haciendo. Pausa para publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Así no es así.
Ana Cuartero. Pues yo vuelvo a mi teoría, quizá un poco conspiranoica, de que vuelve a ser aquí, vuelve a tener un gran protagonismo Junts. Yo no creo que vayan a permitir que el Partido Socialista caiga. Por lo tanto, va a haber que conseguir que este gobierno lo podamos echar antes, efectivamente, de que salga todo este tema de la financiación ilegal y se juzgue. Y así poder enterrarlo junto con Sánchez. Es decir, la financiación ilegal del Partido Socialista, en el momento en el que todo el mundo vea que ya es inevitable que salga a la luz, hay que juntarla a un culpable, que es lo que ha estado haciendo Sánchez, ha sido su maniobra, ir poniendo cabezas y personajes por encima de cualquier trama de la corrupción para protegerse a él, y ahora va a ser el momento en el que todos juntos van a decir, ahora no te escapas, si caemos nosotros, caes tú también. Y por tanto se necesita alguien que rompa la legislatura, que provoque unas elecciones y que permita que todo eso se lo endosemos. Oh, ¿y a quién van a salvar? A Salvador Illa, que como muy bien decíais, es uno de los que todavía permanecen alejados de la trama, pero que todos intuimos que con el tema de las mascarillas y su tiempo en el Ministerio de Sanidad ha formado parte fundamental en toda aquella trama, porque al final tiene que quedar alguien para liderar el Partido Socialista y tiene que quedar alguien supuestamente en ejercicio de gobierno. Por lo tanto, aquí todavía quedan muchos capítulos para ver cómo reacciona el PSOE. Y luego, con respecto al uso de efectivo, esto ya como persona normal, no como analista político, yo creo que hay algo que por lo menos a mí me ha repelido siempre en los viajes de trabajo manejar efectivo, porque me aseguraba que iba a perder la mitad de los tickets y que luego iba a acabar palmando dinero. O sea, te adelantaban 300 euros en la oficina y al final, que si no has si te pasa como a la de Mazón, que no tenía el ticket del parking, que te has olvidado de pedir la factura en este restaurante, o como nuestra secretaria que se pasa el día diciéndonos que no le vale el justificante de la tarjeta cuando hemos salido del parking pagando con la tarjeta, que hay que pedir un recibo, ¿no? Y así uno pierde dinero, y esto yo creo que nos ha pasado a todos. ¿Por qué no vas pendiente del ticket del parking de 5 euros, de 6 euros, de 7 euros? Si no vas pendiente de lo que estás trabajando. Y cuando lo sumas a final de mes dice, he perdido 150 euros. Y no quieres ni ver el dinero en metálico, porque lo que te asegura es que en vez de perder 100 euros, pierdes los 300 de los que te has llevado. O sea, de verdad, la gente no es idiota y sabe que cuando hay en las empresas tanta afición al dinero en metálico, es que aquí algo pasa. Julián. Bueno, yo no sé si esta noche estoy muy lúcido, ¿verdad? Pero veréis. Voy a intentar hacer un análisis no desde la perspectiva de si hubo fraude, financiación irregular o blanqueo de capitales, ¿vale? Ese es uno, que es lo que se está dirimiendo. Blanqueo es bastante claro que sí. Digo que el análisis que voy a intentar hacer no es de esas tres perspectivas, sino de otra mucho más vulgar, mucho más simple, pero imprescindible, desde una perspectiva y una óptica contable. La contabilidad del Partido Socialista Obrero Español era un desastre. Es decir, no existían mecanismos de control interno y no cumplía, en mi criterio, y ojo, soy un experto en la materia, ¿vale? Para que no quepa duda. Y no cumplía, aparentemente, ninguno de los principios contables. Uniformidad, consistencia, fiabilidad. Claro, bueno, es que vamos a ir a este... Porque claro, es que lo estamos calificando ya. Fraude, blanqueo, financiación irregular. Oiga, vaya usted uno más antes. Si está incumpliendo la obligatoriedad de llevar una contabilidad en regla, que está obligado no solo a presentar los datos ante el Tribunal de Cuentas, la contabilidad tiene que responder a eso que se llama principios contables. Y si no, es que no refleja la imagen fiel. Entonces ya está, no le demos más vueltas. Y una vez que admitimos que no cumplía con nada de todo eso, claro, al no existir mecanismos de control interno ni poder reflejar la imagen fiel de los datos, pues oye, es que a partir de ahí puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, yo tengo para mí, lo digo por aclarar lo de Illa, que desde luego nadie cuenta con él para sustituir a nadie, ni siquiera la Generalitat, pero tengo la sensación, Mario Garcés, de que todos son de la familia Corleone, menos Illa, que es de los Marachano, y esos se llevan mal con los Corleone, como reflejan todos los correos que hemos podido ver de la UCO, de Ángel Víctor Torres. Son impresionantes. Nos lo cuenta Marina Neila.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mintió en el Senado. Dijo no tener ninguna relación con Víctor de Aldama y que no se encontraría ninguna prueba. Ningún trato con el señor de Aldama, ninguna relación estrecha con el señor de Aldama. No encontrará jamás ningún mensaje, llamada de teléfono o cualquier otro mecanismo en el que Ángel Víctor Torres haya pedido a nadie no conseguir que se le pague una comisión por un trabajo determinado, sino ni siquiera solicitarlo. Pero la UCO ha aportado al juez que investiga el caso Koldo mensajes que demuestran una supuesta cita el 15 de julio de 2020 en Madrid, en la que presuntamente abordaron el retraso en el pago de las mascarillas que la mercantil del empresario había vendido a Canarias. Ángel Víctor Torres también mintió cuando dijo no tener ninguna relación estrecha con Koldo García, pero la UCO aporta mensajes que demuestran que no dijo la verdad y que sí resultó tener capacidad para intervenir en los pagos. En uno de ellos, Koldo suplica al entonces presidente canario para que pague las facturas pendientes de mascarillas a las empresas de Aldama. Por favor, puedes intentar que acepte. Si lo consigues, se acabó esta mierda, me dicen. Y según yo leo, no es tanto. Por Dios, si lo consigues, me dejo violar por ti. Postdata, lo último no. Un lenguaje totalmente tabernero, lejos de una relación institucional, como dijo el ministro. De hecho, en uno de los mensajes, cuando Torres le dice a Koldo que se encargaría personalmente, el exasesor de Ábalos le responde así. No voy a darte un beso porque tardo un poco. Pruebas que señalan directamente al ministro, el mismo del que Sánchez se declara admirador incondicional. Yo me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Lo soy. Incondicionalmente. Es un político ejemplar. Lo repito, ejemplar. Pues su ministro excelente le involucró en la compra de test PCR. Trató por todos los medios que estos test de antígenos se compraran a una empresa de un socio de Aldama, dejando caer que recurriría al presidente del gobierno. Hola, me pide ella una semana para lo de los antígenos, se lo doy y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora, pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro. ¿Ves cómo ella no es de la banda? Es de la banda contraria, de los que llevan los billares, de los billares y las lavanderías. Y estos están en lo otro, en el juego ilegal, la prostitución, estas cosas. Por cierto, oiga, este Víctor Torres, Ángel Víctor Torres, es un embustero, pero del tamaño de un campanario. Dice que no conoce a Aldama. Y Aldama aparece ahí en una cena, en un restaurante, el High Alive en Madrid, con los tres en cuestión. Dice que tiene el trato protocolario justo y limitado a que es el hombre de protocolo de transportes Koldo, que tampoco lo era. Pero bueno, esa era su versión en el Senado. Y resulta que se cruzan mensajes como esos que habéis visto, que si voy te violo, que voy te doy un beso, si me arreglas esto. Dice que él no está en sus capacidades adelantar un pago o favorecer un pago. Y bueno, ahí está claro que interviene para que le paguen a la trama corrupta lo que compró el gobierno de Canarias, que fueron 12 millones de pagos. Esta es la segunda parte, 7. Ya habían pagado 4. A una compañía desconocida, un producto que no sirvió para nada, que tuvieron en un almacén. Y luego hemos sabido después que además les infló la factura 48 minutos después de que la entregaran. Y les metió 480.000 pavos de regalo. No, ya paga el transporte el gobierno de Canarias, ya está. Y por el camino hemos averiguado que la refinería existió, que no fue una inventada, como dice el presidente de Víctor de Aldama, no, existió el proyecto y se iba a hacer en el pueblo del cual salió alcalde Ángel Víctor Torres. Y que él, muy solícito, les dijo a los impulsores de estos, que eran Claudio Rivas y Víctor de Aldama y Koldo, les dijo, ¿necesitáis algo más para que el proyecto prospere? Oye, quien tiene un amigo no necesita más, la verdad. En fin, Balbás. Bueno, es el informe de la UCO, yo sí le he leído, 348 páginas. Es brutal. Claro, este tal Torres con una cara y un desparpajo. Yo no he sido lo peor que ha hecho. Lo peor que ha hecho.
ya cuando solo se habían leído 30 páginas, no he hecho nada, ya se ve el de la UCO que yo no he hecho nada, que yo no soy, que yo no he sido. Bueno, yo no he visto en la vida a un ministro grabado con tanta ímpetu para que pagaran una factura de 4 millones o de 7 millones, de lo que sea. ¿Se amenaza de lo con que sea. despedir a una funcionaria porque le pone pegas? Claro, no, y encima ya están las grabaciones con funcionarios del propio presidente de la comunidad. O sea, es para comprar una basura por 12 millones. Porque en este caso, más del 50% ni se utilizó, ni apareció, ni se sabe si existía. Porque a lo mejor llevan unas cajas allí rellenas de algo que pese lo mismo, es decir, poco, porque las mascarillas pesaban poco, y dicen que eran mascarillas. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo peritó? Porque es que nadie perita nada. Lo único que dice, paga en 7 días, ya llevamos, con antígenos de estos que la mayoría no sirvieron para nada. Yo los he tenido, los conozco perfectamente, pero desde luego los precios que se pagaban por caja, 300 y pico euros, que no demostraba nada, además, porque realmente nadie sabe si eran o no eran. Tenían pruebas médicas de la dirección médica de algún hospital, de dónde venían las pruebas médicas esas, o era agua con colorantes y un poco de olorcito. O sea, nadie sabe si valían esos precios, que eran enormes. O sea, el margen de esto debía ser entre el 90 y el 95% contando el transporte. Entonces, claro, nadie ve que un presidente de comunidad esté con tantas grabaciones, pero pues está grabado todo. Y yo no he sido, Eso es lo que más imputa. Eso, por indicios, mal asunto. Ahora, encontrar más pruebas, hombre, las periciales sobre los propios, sobre el propio producto comprado debería existir. Porque si tú has comprado una cosa que vale 12 millones, pero vale 800.000, es que estamos es nulo todo, es un fraude, eso se llama fraude, y Hacienda tiene un organismo de fraude para todos los asuntos, y con inspectores de primer nivel que son especialistas en fraude. Yo es que he negociado con ellos varias cosas de clientes, y hay una organización muy seria. Y se hace por cuantías hasta mucho menores de estos, cuidado, por 2 y 3 milloncitos también estamos en la unidad de fraude, pero 12 millones del Estado. Pero si la mercancía es falsa o no vale eso, simplemente no vale eso, y vale solo 2 millones, pero 2 millones es un 600%, pero ¿tú qué me estás hablando? Y luego la calidad de la misma. Anula el contrato, se tiene que devolver el dinero y los que hayan participado en el asunto son responsables. No. Cuando hay aquí una justicia y una administración fiscal tan fuerte como la de el señor Montoro, ¿no te acuerdas? Que tenía todo el ministerio en contra de los contribuyentes, se cargó en el año 15 con detrás de todos. Oye, también habrá que seguir a esos como hacía Montoro, que habrá el primer implicado es él en fraudes y en todo tipo de cosas. Pero no entremos en el asunto. Vamos a Torres y terminemos con Torres. Él está claro que con esas 348 páginas le incriminan fuertísimamente. Otra cosa es que todas las televisiones han empezado a decir, sin saber nada, porque no sabemos nada más, ¿esto quién tiene que decidir esto? Los jueces. No lo decide la UCO. La UCO empieza a poner pruebas y, cuidado, puede añadir pruebas que tenga o que encuentre después, que Julián, son el dinero. Esa es siempre la mejor prueba. Bueno, acabamos de comprobar, yo por lo menos acabo de tomar conciencia de que a Balbás le gusta la novela policíaca. 348 páginas de informe de la UCO. Sí, sí. Joder. No, pero es que está trabajado, Fue un fin de semana. Está trabajado con cuadritos, Fue un fin de semana. Bueno, fuera de broma, ¿no? Todavía no hemos oído a Ángel Víctor Torres decir que él también borró su teléfono y que lo cambió. Lo oiremos, no cabe ninguna duda. Los mensajes están ahí, pero dirá, no, yo los borré y lo tiré. Eso es lo que tiene Koldo, ¿no? Porque es la realidad. Ese no es el teléfono de Ángel Víctor Torres, es el teléfono de Koldo, ¿no? Y luego, lo que yo no había visto hasta ahora, nunca, ni podía imaginarlo, es que todo un presidente, o lo que debe representar institucionalmente un presidente de comunidad autónoma, mantenga, bueno, de Canarias, de cualquier comunidad autónoma, hasta la ciudad autónoma de Ceuta,
que todo un presidente de institución, como es esta, una comunidad autónoma, tenga un tarto, un carteo, unos mensajes con un vulgar, un simple asesor, y además con esta vulgaridad, ¿no? Es decir, te violo, me dejo violar, te daría un beso y tal. Pero bueno, aunque solo sea por eso, tenía que darle vergüenza y solamente por vergüenza dimitir ya. Ana Cuartero. Absolutamente de acuerdo, pero bueno, esperar a que tenga que comparecer en algún sitio y haga uso de las expresiones de Pedro Sánchez en el Senado, ¿no? No lo sé o no me consta, ¿no?, que será lo que vaya a decir. 52. Bueno, yo creo que está claro para todo el mundo ya que Ángel Víctor Torres es una pieza más y no menor de toda esta trama. Pero lo que también yo tengo claro, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Balbás, es que en este país hay un defecto grave de fiscalización de las adjudicaciones y de la ejecución de los contratos. Si llamáramos a todos aquellos en los que ha habido irregularidades en el control material de las compras que se han hecho en el COVID, no queda un gobierno vivo, ¿eh? Desde luego el de Madrid no. El de Madrid suspende exactamente igual que todos los demás. Porque, entre otras cosas, en la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid se prevé que la fiscalización se haga por muestreo. Es decir, aquí ya, o sea, automáticamente te dicen que ni vamos a vigilar todos los contratos, es que ni lo esperes. O sea, ¿cómo vamos a estar nosotros para comprobar que todo el dinero público se fiscaliza de acuerdo con las... No, hombre, no. Eso es trabajar demasiado. Nosotros hacemos un muestreo y de vez en cuando pues comprobamos alguno. Bueno, pues con esos barros, ¿de qué nos vamos a sorprender? Esta es la realidad que Desde existe en la que sí. administración española. Bueno, el que no conoce a la izquierda española se llama Alberto. Alberto no la conoce, no sabe que cuando te muerden el tobillo no lo sueltan, dimita o no dimita Amazon. ¿Pero qué os pensáis, que esto es relevante? No, hombre, no. A Amazon le han comido la cabeza, le están agobiando, da versiones muy contradictorias, ha acabado su propia fosa. Sí, ha dimitido, ya no está. Bien. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos encontramos un Partido Popular en el que yo me pregunto, y a lo mejor me equivoco porque no lo sepa, no lo sé, no han querido ayudar a Amazon en nada. Amazon, si yo soy el que manda en su partido en Madrid, le digo, vente con el naranjero, el naranjero de disparar. No, pues sí, nos vamos al FLA, nos llevamos en una mañana 9.000 millones o 10.000 o los que hagan falta, y empiezo a hacer las obras en Valencia ya. Y no tengo un año las cosas destartaladas como están en Valencia, que eso es su responsabilidad y lo que le hace caer. Pero ¿le ha ayudado Feijóo? ¿Le ha ayudado Alberto? No lo sé, no lo sé. Lo dejo ahí, no lo sé. Lo que sí sé es que durante un año no ha tenido la solución preparada. Lo que sí sé es que ahora está la izquierda, está así, esperando la oportunidad. Que si venga el dueño del Ventorro, que si tráigame usted el ticket del parking, que hay que ver, hay que estar zumbado. Una juez que permitía a su marido, que no es personal del juzgado, hacer interrogatorios en esta causa, ¿eh? Ojo ahí, a ver qué tiene que decir el superior de Valencia de esta pequeña circunstancia un poco anómala. Pero bueno, esta sigue y sigue y sigue y no va a parar nunca. Y el PP en que está, en que tiene 3 candidatos, pero no sabe o no contesta. Y encima le quiere reprochar a Vox que necesita el apoyo de Vox, si no, no va a nombrar a nadie. Van a elecciones, pero de cabeza. Yo creo que van a ir a elecciones de cabeza, pero ya veremos. Lo que no va a conseguir Feijóo es allanar la dificultad diciéndole, recordándole a Vox que el ciudadano se acuerda de los irresponsables que empujan a la política a elecciones. Tenemos un compromiso con Valencia, es un compromiso que se votó en las urnas, que es tener un gobierno centrado en la reconstrucción de Valencia. Después del primer año de las víctimas de la Dana y de ese impacto medioambiental personal, familiar y económico que ha sufrido más de 800.000 ciudadanos, con más de 229 víctimas perdidas, creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el gobierno valenciano. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma. Por favor. Ana Cuartero. Yo la verdad es que me parece que el Partido Popular no hay nadie al mando, no hay nadie al mando. Esta dimisión de Mazón en el peor momento, en el momento en el que además intentaron, ¿no?, quitarle protagonismo al juicio del fiscal general, yo creo que nadie se la explica a día de hoy. Y menos, como tú bien decías, menos se explica que quieran culpar a Vox de algo.
Pero, sobre todo antes señorías, de empezar a negociar. Primero, si tú tomas una decisión que sabes que te va a implicar negociar con otro partido, el volver a la presidencia y no convocar elecciones, lo suyo es que te sientes con ese partido antes. Cuando ese partido además es un partido que ya impuso determinadas condiciones y por las cuales abandonó el gobierno, no hay que ser muy listo para pensar que te va a volver a pedir lo mismo. Porque el Partido Popular, no sé por qué cree que tiene que ejercer una especie de tutela sobre Vox y que nos tiene que marcar el camino. ¿Cuánto tiempo va a darse cuenta que tenemos nuestro propio camino, tenemos nuestra propia agenda política marcada y que desde luego lo que no hacemos son cálculos electoralistas como sí está haciendo Feijóo, que desde mi punto de vista con esta maniobra, lejos de pensar en el bienestar de los valencianos y en la reconstrucción, lo que está intentando es hacer creer que Vox es un partido débil, que Vox es un partido del que no se puede fiar y que es el que fuerza la inestabilidad en Valencia. Han tenido un año para ponerse a hacer cosas y lo han desperdiciado. Bueno, el equipo del PP ha tenido un enorme error en el año que lleva Mazón, que debía haber dimitido al menos hace 11 meses y haber dejado a otras personas que estuvieran el nivel y la preparación y ya la forma de llevar las cosas para arreglar algo que no pase la próxima vez por una mierda que no tiene otro nombre de 250 millones, que es lo que vale la obra, que a lo mejor ahora es hasta un poco más barata y puede ser 220, ¿sabes? Pero es la nada. Eso en términos es la nada. Y ahí está el informe por ahí, que le tengo yo aquí, del año 24, de los mejores arquitectos de ese asunto, que es el hijo del que lo construyó, o sea, que está informadísimo todo el asunto de la responsabilidad, que es fundamentalmente de la ministra Rivero, que es quien llevaba todas las confederaciones hidrográficas, incluido la del Júcar, que es esta, ¿sabe? Y este no ha sabido hacer nada. Entonces, claro, teniendo el secretario general a un tal Tellado que tiene ahí, que no sabe ni para quién trabaja, porque esto es trabajar contra el propio PP y contra la mayoría alternativa, no por el PP, que el PP es que da igual, y vos pues también da igual. Es una alternativa política a Sánchez, y es que colaboran a destrozarla. Es lo único que colaboran. O sea, Feijóo no puede salir diciendo esas tonterías cuando tiene el 30% y Vox, las encuestas le dan el 18% o el 20%. Eso es lo que le dan. Entonces quiere hacer la misma tontería que hizo la otra vez en las elecciones con ese gran asesor que le perdió las elecciones, además de Correos y Indra. Pero bueno, termino. Entonces, ¿por qué no trabaja de otra manera cooperativamente entre Vox y para hacer un gobierno Vox-PP allí? Porque no se lo van a regalar. ¿Pero por qué se lo van a regalar? Muy bien. No quería interrumpir a Balbás. Bueno, vamos a ver. Ante una magnitud, una tragedia de la magnitud que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, yo creo que lo último que hay que hacer es preguntar. Lo que hay que hacer es actuar rápido, eficazmente, resolver problemas, ¿no? Los fondos que se necesitan, cuantiosísimos, el Estado, la Administración General del Estado, desde el primer momento ya dijo, ya veremos cuánto te doy, ¿no? Si lo necesitas, pídelo, ¿no? No, ponte a funcionar. Si tienes que endeudarte, si la Comunidad Valenciana tiene que endeudarse en el mercado, que recurra al mercado. Si puede recurrir al FLA, recurra al FLA. Al FLA. Como usted pueda. Ya, pero Balbás, como puedas. Actúa, resuelve problemas, soluciona. No puede ser las soluciones. Entonces, menos cálculo político, que es lo que ha estado todo el mundo haciendo, y más actuar y funcionar. Y además yo creo que eso hubiera funcionado. La tragedia hubiera sido igualmente inevitable. Los daños, terribles. Al que se le ha muerto una persona o ha perdido el negocio, no lo olvidará nunca. Pero por lo menos la sociedad comprenderá que se hace un esfuerzo para solucionarlo, ¿no? Y así, pues... Mario Garcés. De manera categórica, y para quien me quiera criticar, lo he dicho en público y en privado, desde el primer momento. Mazón nunca debió ser presidente del PP valenciano, por múltiples razones conocidas y no conocidas públicamente. Sí, nunca. Por lo tanto, nunca debió ser presidente de la Generalitat Valenciana.
Después, cuando se produce la dana, tenía que haber dimitido a las semanas de manera imperiosa y por iniciativa propia, porque su comportamiento es absolutamente lamentable, como demuestra que un gañán nunca puede presidir una organización regional. Y hay que decir las cosas claras, porque los partidos políticos, ciertos partidos políticos, se están plagando de gañanes que han hecho de la vida política, y de eso va mi novela, por cierto, precisamente su vida. De esto va. Este es un ejemplo claro. Hemos visto ahí unas imágenes lamentables. El día de la dana, el día de ese funeral de gobierno, organiza él su propio acto con 200 personas que se ponen en pie a aplaudirle. Sois gilipollas los 200. Pero ¿cómo vais a aplaudir al líder que está tambaleándose? Y lo que había que hacer es mantener un minuto de silencio. Y lo último, y va y dimite la semana que se procesa al fiscal general del Estado, dejando abierta toda la sucesión. ¡Ole! Sí, señor, tienes toda la razón. Lo más inadecuado del mundo. No tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo les recuerde una cosa, y es que tenemos ideas compartidas, ustedes y nosotros. Pues permítanos que seamos la correa de transmisión de esas ideas, apóyennos, háganse socios del Club de Amigos del Toro Televisión o pregunten a ver cómo va eso de que me pueda deducir una donación que les puedo hacer a ustedes en mi declaración de la renta o si es una sociedad en la del impuesto de sociedades. Muy buenas noches a todos, nos vemos el próximo sábado por la noche.